Hola, bienvenidos a este segundo episodio del programa llamado Próceres de la Historieta, donde estaremos conversando con distintos próceres del cómic chileno. En esta oportunidad tenemos como invitado a un recreador de una gran cantidad de personajes, adaptaciones del cine, es un maestro en la ilustración chilena y también su trabajo es, aparte de tener un nombre en la historia del cómic nacional, él es parte de la historia de nuestro país, porque ha pasado por movimientos sociales de distintas épocas de las últimas décadas. Por lo tanto, su trabajo se ha tratado, él ha intentado de plasmar esos movimientos sociales, también las ilustraciones que él tiene hablan muy bien de los gustos que él tiene, no tiene ningún problema saltar de los gustos literarios, saltar a los movimientos sociales, es como muy versátil en ese sentido. Así es que quiero darle la bienvenida a Juan Vázquez, a quien tenemos como invitado el día de hoy. Hola. Bueno, un gran saludo a todos los oyentes y muchas gracias por escucharme, por invitarme al programa Próceres de la Historieta. Sí, Próceres de la Historieta, eso es. Claro. Bueno, la primera pregunta que te quería hacer es ¿dónde estás trabajando actualmente? ¿En qué lugar de Chile estás viviendo? Bueno, yo eternamente viví primero en la Florida y después en Puente Alto. Y me afinqué en Puente Alto y ahora entre Puente Alto y Pirque, ahí estoy dando ahí vueltas por la zona sur de Santiago. Ya. Y yendo a los orígenes tuyos, ¿a qué edad comenzaste con esta pasión por la ilustración? Bueno, yo tuve la suerte de estudiar en la Liceo Experimental Artística, es mi formación en diferentes técnicas de arte, es como una licenciatura en arte, pero yo entré en quinto básico. ¿Ya? Y hasta cuarto medio. ¿Ya? Entonces tengo una formación más de licenciatura en arte. Pero, bueno, en ese tanto siempre conocí muchos amigos que nos gustaban mucho los cómics y que había una cierta rivalidad, en el buen sentido de la palabra, de que todavía en aquel tiempo se decía que el cómic no era un arte valedero, por así decirlo. Entonces, de comillas, ¿cuál fue mi plan? Absorber todos los conocimientos de arte en grabado, en pintura, en dibujo y llevarlo a los cómics por el placer de contar historias. Claro, dentro de estos amigos que tú tenías en este lugar donde tú estabas estudiando arte, tenías incluso, por ahí leí que tenías como compañero o amigo al hijo de un dibujante de Mampato. No, era... ¿cómo se llama? Yo conocí al hijo de Márquez, Hugo Márquez. ¿Ya? Hugo Correa Márquez, padre de ciencia ficción de Chile y de Sudamérica, diría yo. Claro. Yo conocí a este muchacho que después me enteré que era hijo de este gallo, digamos, este gran escritor, y era muy buen dibujante. De apellido Correa, me recuerdo de apellido Correa, que después también coincidimos en que los dos dibujamos para la revista Ácido. Ya. ¿Te fijas? No, pero es lo que más recuerdo de como gente que esté vinculado al mundo de la historieta. Y también conocí un sobrino de Mario Igor, que también era de un curso muy cercano a mí. Y también Mario Igor, que es un gran profesor de la historieta chilena. Esos son como los vínculos que tuve, digamos, con la historieta en el Liceo Experimental Artístico. Claro. Y bueno, y esto viene de antes, pues hay una profesora que descubre tus talentos y es quien te merece a la escuela. Sí, todavía me acuerdo, Elena Peña, la profesora, es una profe muy culta, muy especial, y ella le dice a mi mami que existe el Liceo Experimental Artístico donde puedo, digamos, pulir mis habilidades. Bueno, y ahí descubrí todo un mundo de gente más parecida a mí, pues, de que nos gustaba dibujar, sobre todo nos gustaba comprar historietas o adquirir historietas y el gusto del dibujo.
Claro. Y cuando niño coleccionabas tus historietas, me imagino. Claro, hay que entender que estamos hablando de los años 70, mi niñez fue en los 70. Claro. Y en aquel tiempo era tener historieta era como el PlayStation de ahora, como los juegos, los grandes juegos de estos efectos que juegan los muchachos, que en aquel momento era la historieta. Coleccionar los superhéroes americanos, había muchos, y muchos cómics chilenos, pero muchos de alto nivel. Ahí conocí a Marigorat, al gran Temo Lobo, al otro gran, que todos esos son los personajes que estoy nombrando, son los que uno le despierta el interés y el interés por imitarlo, en cierto modo. Temo Lobo, como te digo, Julio Berrío. Y después tuve el honor de conocer al maestro Julio Berrío y también conocí su trabajo de él en Mampato, el dibujaba Sola, que el Guerrero Maya, el joven Guerrero Maya. Claro, como te digo, todo está la revista Mampato y mucho material, pues estaba en todos lados, las revistas estaban en todos lados. Uh-huh. Y cuando tú estabas en la Escuela Experimental Artística, ¿comenzaste ya a dibujar alguna historieta o esto de trabajo vino posterior a que salieras de esta escuela? En realidad, todo lo que hice cuando estaba estudiando arte era más ilustración. Claro, no tenía una formación de guión, o sea, de hecho la mayoría de la gente de mi generación no tenía profes de guión, pues, ¿te fijas? Uh-huh. Por eso que te digo, yo contaba en un principio de que todo lo que yo adquirí como conocimiento en técnicas de arte, me fue, entre comillas, fácil de meterme en cuanto a la técnica del dibujo, pero no así en el guión. Hasta que descubrí en tercero medio a Moebius. Yeah. ¿Y por qué nombro a Moebius? Porque Moebius, yo ahí descubría que en el cómic europeo, sobre todo en Moebius y otros grandes capos más, existía un relato gráfico donde no necesariamente habían textos, sino que era como un video, una película dibujada. Un relato secuencial de imagen. Claro. Y ahí me doy cuenta que lo interesante que era el tema de que no tienes por qué tener textos ni grandes parlamentos, sino que tú podías contar una gran historia solo con imágenes. Y por eso Moebius fue súper importante en mi formación. Y acá, una vez que tú sales de cuarto medio, entras a la universidad, ¿cierto? Claro, yo tuve un paso bien breve en la U, porque después se me ofreció la posibilidad de trabajar en una agencia de publicidad. ¿Ya? Gracias a Daniel Turkentel, que me da un pase para un lugar donde poder trabajar, que en ese tiempo trabajar en una agencia de publicidad en los 80 en plena dictadura era como ganar hartos sueldos básicos, sueldos mínimos, como se dice. Sí. Y que te pagaran por dibujar era maravilloso. No tanto así los temas, pero era dibujar, ¿te fijas? Uh-huh. Y claro, y ahí tuve un buen tiempo y después terminé en pedagogía en arte. Yeah. En la UNCE, en pedagógico. Uh-huh. Pero tuve en harta agencia antes. Claro. Agencia de publicidad. Y el trabajo, mientras estás trabajando en esta agencia de publicidad o después, aquí quiero que nos hagas como una especie de cronología del cuándo ingresa a trabajar para la revista Ariete. Ah, claro, mira, como te decía, en tercero medio descubro Moebius, digo, oh, qué interesante esta manera de contar historias, y me doy cuenta que el cómic es un gran formato de experimentación. Uh-huh. El tema es que egresé del experimental artístico del año 83 y ocurre que nos juntamos justamente en el primer piso está uno de mis amigos, que somos amigos de toda la vida, con Ricardo Álvarez, que también estudia experimental, más otros dibujantes más del Liceo Experimental Artístico. Hicimos la revista Ariete y la publicamos en el año 84. El año 84. Claro, recién salió a cuarto medio. Y bueno, y de ahí viene todo un tema de como que no paramos, la mayoría de los artistas que están ahí no paramos. Uh-huh. Vale decir que al
al existir esta revista, dio como un trampolín para que nos llamaran por otras revistas, como la Ácido, como la Matucana, como la Trauco. ¿Te fijas? Como que fue una base súper importante haberla sacado. ¿Y cuál era el contenido de la revista Ariete? Ariete técnicamente es la primera revista de cómics, en todo el sentido de la palabra, en tiempo de dictadura. ¿Por qué? Porque, bueno, siempre el Condorito salía y todo, pero me refiero a un contenido más fresco, más coyuntural de lo que se vivía en aquel tiempo. Claro. ¿Me entiendes? No tanto comercial, sino que más de autor. A eso me refiero. Sí. ¿Y por qué? Porque nosotros salimos justo con una revista que se llama Tiro y Retiro. Ya. Que también es de cómic y crónica. Y la de nosotros era 100% puro cómic. Ya. Por eso que yo siempre defiendo la revista, que fue la primera revista 100% cómic. Y que lo logramos tener en algunos kioscos y puntos de venta. Claro. ¿Y de qué trataban estos cómics? Era solo experimentación, porque nosotros estamos aprendiendo a cómo contar una historia, ¿te fijas? Claro. Pero de hecho, mi primer cómic es mudo, no tiene texto. Digamos mudo en el sentido que no tiene texto. Yeah. Y mis otros compañeros más ya eran más osados, como el mismo Ricardo Álvarez, que después también participó en esta revista, y él hacía una adaptación de Shakespeare en cómics. Yeah. Era como bien diverso. Yeah. Había otro compañero más, Gerardo Olmos, que hacía unos cómics como poéticos, pero con la cultura del norte de Chile, con la cultura precolombina del norte de Chile. Y unos trabajos preciosos, y me encantaba mucho cómo dibujaban mis compañeros. Y acá hay, no sé si en esta época o más adelante, pero tú contabas unas experiencias que tuviste, unas anécdotas que tuviste con respecto a cuando eran ustedes registrados y revisaban tu dibujo y aparecían unos militares con cuerpo de centauro. Claro, mira, eso es en las reuniones que íbamos a Ariete, nosotros lo hacíamos en el taller de un gran maestro, René Poblete, que también dibujó cómics, ¿sí? Mucho cómics, y él es pintor, un pintor capísimo, y él tenía los talleres 619, y él nos cedió un espacio para que nos juntáramos y planear la revista. En ese intertanto, cuando llegábamos, no estaba prohibido llegar en grupo, tú no podías juntarte en grupo. Había un bando que no me recuerdo el número, creo que era 32 o algo así, que tú no podías, era ilegal juntarse en grupo, porque supuestamente se estaba planeando actos de terrorismo. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que típico que te veían a ti como más, entre comillas, con una pista marxista, y era insospechoso de que podías llevar panfleta. Entonces siempre te paraban, así que sospechoso, pelo largo. De pelo largo, claro. Claro, y a ver qué lleva ahí. Y yo siempre decía que dibujo de ciencia ficción, porque como mezclaba ciencia ficción con mitología, y como generalmente los uniformados no son gente muy docta, ¿sí? Ya pasábamos. Pero siempre vivíamos con esa inseguridad de que nos podían parar. Entonces llegábamos de a uno, no llegábamos de grupo, porque y llegábamos, como te digo, a las talleres 619, Monjita 619. Y es un edificio antiguo, precioso, y bueno, siempre fue muy generoso don René Poblete en cedernos un lugar para planear nuestros cómics. Y ahí es cuando ocurren estas anécdotas. Claro, sí, son innumerables las anécdotas. De hecho, hay mucha gente que me dice que debiera dibujarlas. Claro. Porque son muchas y son como parecen de cómics, pero son reales. Sí. ¿Y tu entrada a Trauco fue en qué año? La revista Trauco. Fue como en el número 3 o 4, algo así que recuerdo, de lo que recuerdo. ¿Por qué? Porque yo ya estaba en mi tercera agencia de publicidad ¿Ya? Y recibo un llamado. Yo sospecho que el Pablo Alibó, que era el director de la revista Ácido, les dio mi teléfono de mi lugar de trabajo. Claro. Y me llamó Antonio Arroyo. Súper buena onda, me dice, nosotros vimos tus dibujos en la revista tanto y tanto, y nos gustaría que participara en la revista Trauco. Yo ya la había visto en kiosco.
Igual me pareció muy under, para mi gusto, muy under, muy experimental, muy volada, demasiado volada. Y uno busca más la técnica, en ese tiempo yo buscaba más técnica. Sí. Claro, yo decía, los dibujos como hecho a la rápida. Ya, claro, la propuesta de ellos era hacer una revista más experimental. El tema es que súper buena onda, nos juntamos y en ese tiempo me acuerdo que hice un cómic con Marco Esperidión. Marco Esperidión funcionó como guionista y yo funcionaba como dibujante. Y después eso significó también que Javier Ferreras, que es el editor de Visuales, en aquel tiempo editaba la revista Bandido. Y hizo una historia de ciencia ficción y había muchas revistas que tenían diferentes direcciones. Por ejemplo, está La Matucana, que era más cercana a las publicaciones españolas. Y en cuanto a onda, más New Wave, por decirlo así, en el tiempo típico de la música New Wave, que se relacionaba mucho con la gráfica. Y claro, ahí hice algo bien loco, que era como un cartón animado con un yacaré. Y fue una de las primeras cosas que edité a color, en conjunto con la portada de la número 1 de la revista Ácido. Que era muy raro hacer algo a color, porque antes era muy caro el color. Claro. Y mira, hay algo que te quería preguntar, que venía de la pregunta anterior, que es para quienes no conocen y quería conocer tu versión o qué es lo que tratas de transmitir a través del concepto del cómic de autor. ¿A qué se refiere para quienes no lo conocen? Claro, el autor es como una búsqueda íntima, una búsqueda personal, una propuesta personal de cómo tú ves el mundo y tu opinión en torno de cosas, plasmada en un trabajo artístico. No es un trabajo que tú te meres porque sea comercial y que te lo entiendan, sino que se legitima con el tiempo. Finalmente el cómic de autor es como, y además que es de un nicho pequeño, o sea, son muy poca gente que lo compra, que busca eso. Siempre se busca lo masivo, y es todo lo contrario de lo masivo, pues es como un trabajo más de tal como lo dice su nombre, de autor, pues una búsqueda personal, más vamos por ese lado. Claro. Y hay algunos tal vez como un poco más filosóficos. Claro, absolutamente, pues, como que tú casi que descubrirse uno mismo. Claro. Ese eres tú, en el trabajo de autor eres tú, porque hay muchos dibujantes muy capos, pero ellos trabajan como personajes conocidos, personajes de otras personas, y por un tema comercial, porque se vende. Tiempo Condorito tiene 500.000 dibujantes, y todos los dibujan igual. Ahí no hay un trabajo de autor, no hay una propuesta personal. ¿Te fijas? Entonces el trabajo de autor es como ir en contra de la corriente, porque no es comercial de partida. Es muy raro que sea de comercial. Claro. Y bueno, es casi alternativo, diría yo. Sí, exactamente, esa era la palabra que iba a ocupar. Bueno, en esta época, yo diría que prácticamente de manera paralela tú estuviste trabajando entonces en la revista Ariete, Ácido, Tiro y Retiro, Cohete, Trauco, Bandido y Matucana. Claro, mira, de las que nombraste yo no estuve en la Tiro y Retiro. De hecho, nunca conocimos a los muchachos que trabajaban. Y es buenísimo, sacaban números buenísimos. Ya. Claro, pero no, yo ahí no estuve. Coincidió que lo sacábamos en el mismo año la revista. Ya. Y estaba en algunos kioscos también. Y después trabajaste también para El Canto del Delirio y Bandido. Claro, es que El Canto del Delirio es un trabajo que lo comenzamos con Marco Esperidión en el año 84, que es mucho más antiguo. Pero ¿qué pasa? Que por X motivo, que son muy largos de explicar, no se publicó nunca. Entonces yo lo publiqué por mi cuenta, por así decirlo, porque el Marco no estaba muy entusiasmado en reflotarla. Y para mí era importante, porque para mí me parecía interesante reflotar ese trabajo, que era un trabajo de época. ¿Me entiendes? Porque se dibujó en plena dictadura y refleja mucho lo que es la dictadura. Y lo único nuevo que hice es el final y algunas páginas que rehice y que las rearmé porque se habían perdido.
Y claro, yo le doy harta importancia a ese trabajo de autor, como tanto El Delirio, como 1986, como después los otros libros que hice recopilatorios como Operación Chile 1 y 2, porque son cómics que se hicieron en dictadura con todos los crímenes que se hizo en dictadura. Porque yo soy bien crítico con el tema de que ahora mucha gente lo hace, está haciéndolo, pero y gente de mi generación o cercana a mi generación, pero después que ya pasó la dictadura, pues entonces como que no me parece muy honesto, te digo al tiro, con todas las palabras, y en mayúsculas, no me parece tan honesto porque no se hizo en el momento, había que hacerlo. Claro, entonces como que siempre me causa duda porque lo veo más como una búsqueda comercial más que otra cosa. Dice, hacer cómic dictadura es bueno, nos puede dar dinero, ¿te fijas? Nos puede producir viajes, es interesante, lo toman en cuenta, pero no es auténtico porque se hizo después de. Claro, sacándole todo el riesgo que ya no existe y... Por eso que digo, no es auténtico. O sea, tiene su lado bueno porque hay muchas generaciones que se van a enterar de las cosas que pasaban. Pero me causa cierta suspicacia porque no lo hicieron en el momento. Claro. Y con respecto a esta Operación Chile, tú tienes otros trabajos posteriores que vienen de la década del 90, me parece mucho, y hasta el día de hoy estabas pensando... No sé si se publicó, pero estaba pensando uno con el gobierno de Piñera, igual, que también tiene que ver con la... tiene que ver porque ¿qué pasa? Que yo hice siempre ese trabajo de autor, nunca lo dejé. Y siempre lo sigo haciendo. ¿Cachai? A medida que el acontecer que se va produciendo en nuestro país. Pero ¿qué pasa? Que, por ejemplo, tú dices ya con el tema del cuando vuelve la derecha, con Piñera. El tema es que yo hice fanzine en ese tiempo, entonces ¿qué pasa? Que ocurre que yo después los compilo y los voy sacando como libros. Operación Chile 1 tiene que ver con los 80, ¿ya? Operación Chile 2 tiene que ver con los 90, que es cuando llega entre comillas la democracia con la concertación, y el que viene el próximo año es cuando vuelve la derecha. Entonces son recopilatorios de fanzines que se hicieron y se compilan como un libro. Son 3 volúmenes, porque es una trilogía. Y termina con el regreso de la derecha. Operación Chile 3. ¿Y estos trabajos dónde se pueden encontrar? ¿Directamente contigo o están en qué librerías? Una manera de encontrarlo y adquirirlo es escribiéndome a mi fanpage o Facebook. Claro. Juan Vázquez Pastene Artista en mi fanpage. Y lo otro es... Dime. Sí, ahí pueden encontrar todos tus trabajos, los que hemos estado nombrando. Sí, ahí, bueno, tienes que ir al historial y ver hacia atrás. Claro. Y ver, yo subo imágenes siempre de todo tipo de trabajo, incluyendo lo que estamos hablando. Y lo otro es en los eventos. Por suerte en Chile hay hartos eventos de cómics. Sí. Entonces siempre yo llevo material diverso, como desde un cómic de Lovecraft, un cómic de Edgar Allan Poe ahora que se lanzó hace poquito, cosas de mitología que son recopilatorios de ilustraciones de mito y leyenda. Entonces, en los eventos. Y el otro en algunas librerías grandes que se venden, por ejemplo, librerías especializadas, me refiero como Shazam Comics, ¿te fijas? Pero en eventos siempre yo llevo, porque hay gente que te va a comprar, me va directamente a mi stand y quiere adquirir algo de autor, no le interesa lo otro. Y hay gente que va directamente a adquirir Lovecraft, que no tienen, son públicos diferentes. Claro, exactamente. Por eso yo tengo de todo un poco. Y también te gusta conversar harto de tu trabajo, porque, por ejemplo, Topo, que ya vamos a estar hablando de cuando lleguemos a esa fecha, pero claro, Topo, no sé si se volvió a editar, pero la primera edición que salió no era comercial, por lo tanto, cuando lo presentaste era para conversar acerca de tu trabajo, de
de Jodorowsky. Así es que, mira, y ahora que justo estaba tocando a Jodorowsky, el gusto tuyo por dibujar western nació como en los 80, ¿cierto? Mira, yo siempre he dibujado western, porque igual como dibujo de todo un poco, ¿Ya? pero son como lo que queda cuando uno es niño, porque típico en la revista, existía la revista Winchester, Far West, y a uno le queda porque es como parte de tu vida, de lo que viviste y que te gustaba. Uh-huh. Entonces, yo siempre he dibujado, digamos, esa estética, y después un poquito más adolescente ver los western italianos. Claro. Entonces, siempre he estado dibujando imágenes relacionadas con los westerns. Claro. Y aquí viene un poco el nexo con Jodorowsky, ¿cierto? Que más adelante tú vas a sacar esta historieta, El Topo, y es porque Jodorowsky, bueno, es chileno, y además él es cineasta de western. Claro. Sí, mira, esto nació porque una vez fue el editor, Cristian Valenzuela, ¿Sí? Que ya había yo publicado un cómic con él, con otros dibujantes más, y había hecho el prólogo a Alejandro Jodorowsky, entonces él tenía el contacto. La cosa es que él gestionó, pero en un momento él me ubicó y me dijo, mucho antes, me dice, Juan, te quiero postular a un proyecto Fondar. Yo generalmente yo nunca hasta el día de hoy nunca he postulado a un proyecto Fondar, excepto de cuando hay gente que te ubican en un proyecto y te incluyen, ¿te fijas? Pero yo nunca directamente como autor, digamos como Juan Vázquez. Uh-huh. Pero Cristian, como es editor y maneja muy bien el tema editorial, él dijo, te quiero postular un proyecto, quiero que tú dibujes un cómic, ¿qué harías? Yo le dije automáticamente el Topo, porque era uno de mis sueños no realizados. Uh-huh. Porque me encanta esa película, siempre me gustó mucho, me impactó mucho cuando la vi. Claro. ¿Y esta película siempre quedó en mi cabeza la posibilidad. ¿Y de qué año es la película? Que no lo recuerdo bien. El año 71. Claro, y de ahí, de la década del 70, entonces, ¿qué te gusta? Y la tenías dándole vuelta. No, es que yo no la había visto porque ¿no? La película estaba restringida por la distribución. Ya. Así, contándolo bien breve, y esa película la vio John Lennon. ¿Ya? Y él, junto a Yoko Ono, financió la siguiente película porque le gustó mucho esa película y se distribuyó en Estados Unidos, y eso fue como que se conoció mucho el trabajo de Alejandro Jodorowsky como cineasta. Uh-huh. Y eso significó que la distribuyera un tipo de apellido Klein, ¿ya? Y ese tipo se peleó con Jodorowsky y restringió todas las películas de Jodorowsky. Como que se las guardó. Es un lío bien complejo. La cosa es que Alejandro Jodorowsky hizo algunas copias y las traspasó a VHS. Y cuando vino a Chile el año 90, 91, entre 90 y 91, no me acuerdo bien, él trajo copias para que se copiara. Y ahí yo la vi, recién. Esa es como más o menos la secuencia. Bueno, cuando la vi, es alucinante, buenísima, la copié también. Siempre la veía, me gusta mucho, todo me gusta, la música, la propuesta, y como te digo, siempre estuvo la idea de dibujar. Yo ya había tenido la experiencia de haber dibujado una película ya, que es el testamento del Dr. Mabuse, de Fritz Lang. Ya, que ahí en algún momento subí algunas páginas yo en mi fanpage y Facebook. Si alguien la quiere ver, porque siempre hay fanáticos de Fritz Lang. Y es un director del expresionismo alemán. Bueno, el tema es que gestionó todo Cristian Valenzuela y el proyecto se ganó y bueno, significó hacerla. Claro, y el libro, la historieta fue publicada ¿en qué año? Fue el año pasado, claro.
Sí, el año pasado. Y estaba como... Pero como un libro, es un formato de libro de 204 páginas. Y es precioso, es gigante el libro. Sí, ¿no? Sí, es como a todos les llama la atención porque está muy bien editada. Claro. Bueno, Deynon, que es la editorial que lo sacó, que es de Cristian Valenzuela, imprime de lujo, o sea, el tipo sabe muy bien su oficio, es capísimo como su trabajo editorial. Sí. Y la cosa es que está impresa en papel agüezado, y en blanco y negro y rojo. Y rojo, claro. Sí, no, y quedó muy bien editada. Sí. La cosa es que hay las copias y la gente que quiere verlo en el metro, en el bibliometro y algunas universidades, está para que tú lo puedas pedir gratuitamente como préstamo de libros. Claro. Andan dando harta copia, yo siempre las veo como viajo en metro. Sí. Siempre los bibliometros andan dando vueltas, porque la gente lo va pidiendo, claro. Se va cambiando de estación, pero hay 30 copias dando vueltas. Ya. Lamentablemente a Temuco no llega. No, pues claro, no, sí, bueno, yo no sé si le quedará a Cristian para que, por ejemplo, si alguna biblioteca, aprovecho a dar el aviso, claro. si interesa en tener una copia, a Cristian la puede enviar gratuitamente para que la tengas para préstamo. Claro. Voy a ver qué se puede hacer acá. Sí, claro, total. Claro, porque... Sí, Cristian Valenzuela tiene su propio Facebook, Blanco Experimental se llama. Ya. Podemos tratar de contactarlo y para ver si puede estar acá, porque, como te digo, yo lo he visto a través de imágenes por googleándolo, y es un trabajo precioso, o sea, de verdad. Qué bueno. Sabes que yo quedé bastante conforme. Sí. Pero igual yo cumplí en el tiempo todo lo que digamos, los tiempos que había que se necesitaba para terminarlo, y a pesar de que yo me hubiera gustado le dibujo un poquito más grande para lograr mejor detalle, quedó bastante bien. Sí. Pero está la idea de volver, o hay ciertas restricciones, por ejemplo, reeditarlo y hacerlo, sacarlo a la venta. Sí, mira, hay una posibilidad de sacarlo en la versión comercial. Ya. En eso estamos. Pero lo más probable es que sí. Porque igual a mí me interesa que conozcan el trabajo de Alejandro Jodorowsky, porque Alejandro Jodorowsky no es masivo. ¿Te fijas? No. Por ejemplo, tú le preguntas, nómbrame algún personaje famoso que haya nacido en Tocopilla. Todos te dicen Alexis Sánchez. Pero sí. Alejandro Jodorowsky nació en Tocopilla también. Claro. Entonces, claro, hay que hacer algo. Sí. Y el trabajo de él es muy bueno, él es muy buen guionista. Se lo merece. Sí. Mira, te quería volver hacia la década de los 90 y te quería preguntar sobre el trabajo que tú realizaste para la revista Diablo. Ah, claro, sí, ¿no? Sí, mira, ese es un personaje de Mauricio Herrera. ¿Ya? Y Javier Ferreras, el editor de Bandido y de Visuales, que es de la editorial Visuales. El tema es que ese personaje siempre me parece interesante y se dio la posibilidad de hacer un trabajo como, creo que el nombre técnico es Elseworlds, mi inglés no es muy bueno, como un mundo paralelo. Siempre existen los personajes que en su hábitat, ¿no es cierto? Pero existen como hacerlo en mundos paralelos. Ya es como una modalidad que creo que los norteamericanos la iniciaron. Entonces se me dio la oportunidad de hacer el personaje, pero en otra versión, con una propuesta en un mundo paralelo. Y ahí nació Diablo Infernus. Yeah. Y se sacaron en 2 números y después del 2000 se recopiló en un puro libro. Y bueno, un trabajo a color, lo hice con acrílicos, con pintura de acrílicos a todo color y muy bien editado. Mira, yo sé que el tema de las técnicas que tú utilizas las querías hacer al final, pero la tentación es más grande. Tú durante la década de los 80 y ahora en los 90 usabas ¿cuáles técnicas para ilustrar? Recién bueno, en los 80 claro, en los 80 por un tema de económico que era muy caro el color, era tinta china y plumilla.
y eventualmente alguna témpera, yo usaba un poco témpera o acuarela. Y ya después con el tiempo ya hice incluso algunos cómics con óleo y mucho acrílico por el secado, que es más rápido. Claro. Bueno, después, durante la década de los 90 estuviste trabajando aparte de algunos números que realizaste con la revista Diablo, ¿qué otros trabajos estuviste haciendo durante la década de los 90? Bueno, recuerdo que dibujé muchas cartas de finales de los 90 de mito y leyenda. Ahí comenzaste a trabajar en Claro. mito y leyenda, ya. Claro, en el inicio, pero en realidad técnicamente fue el año 99, ¿ya? Porque se lanza el 2000, sí, pero se hizo obviamente trabajos hace antes. Y un poquito antes hizo un trabajo con una fantasía heroica que se llama Rey Jaguar, que era como un homenaje a Frank Frazetta, con los mundos de Frank Frazetta, que es uno de los artistas que también me han gustado en cuanto a técnica de color. Claro. Y bueno, lo hice en blanco y negro y fue uno de los primeros también, el primer trabajo de cómic en Chile que se hizo en color digital, es de Mauricio Herrera con Javier Ferrera, que es Diablo. Es el primero en la historia de Chile, de los cómics. Y después, como que vino todo un boom en el tema y ese cómic que te digo yo, Rey Jaguar, está pintado en computación, en Photoshop. Y después me acuerdo haber hecho Avatar con Javier. Y ese lo hice en acrílicos. Y bueno, curiosamente el nombre Avatar mucho antes que la película. Claro. Porque no tiene nada que ver con la película, pero era una estética más precolombina. Y esto tú hablabas de la fantasía heroica. Acá justamente te quería preguntar porque por lo que yo he estado averiguando con respecto a tus gustos de lectura, tú eres más fanático de la lectura que de los propios cómics. Sí, absolutamente. Claro, cuando chico, claro, no, dime más. Sí, y tus gustos principalmente están orientados hacia la fantasía heroica, justamente. Sí, bueno, básicamente fantasía, incluyendo de todas maneras la ciencia ficción. Claro, porque primero, típico cuando uno es niño busca más los dibujos, es más entretenido, ¿no es cierto? Verlos con imágenes. Claro, yo me encantaba Conan, me gustaba Conan el Bárbaro mucho. Aunque yo, claro, en el cine era más adolescente. Pero después me vengo a enterar que Conan eran libros primero, que tú conocías el trabajo de cómics porque lo adaptaban en cómics. Claro. Pero después descubrí que el personaje, tanto Conan como el Solomon Kane, que también lo dibujaban eventualmente en algunas revistas de Conan, eran relatos literarios de este gran personaje Robert Howard. Me conseguí los libros, me los leí y al final como que era más interesante, grandes dibujantes de Conan como Barry Windsor Smith y Buscema, pero me encantaba mucho imaginarme lo que iba narrando el escritor. Entonces me conseguí todos los libros, me los leí todos y me di cuenta que me gustó mucho leer. Y ahí, típico, estamos hablando en pleno año 80, que era difícil conseguir libros barato y aparte que no llegaba muchas cosas acá en Chile por el tema cultural, de restricción cultural de Pinochet. Entonces era muy difícil que alguien de España te traiga alguna joya literaria para poder leer. Ya. Y después, a principios de 2000, corrígeme si me equivoco, pero entiendo que tú comenzaste a realizar algunas ilustraciones incluso antes de la película de Tolkien, claro. Sí, no, yo comencé, me leí también los libros. Yo había visto la película la película de Ralph Bakshi, creo que está bien pronunciado, que hizo primero la película, la primera adaptación que se hizo fue en cine, en dibujo animado. Sí. El Señor del Anillo, es espectacular. Bueno, yo no tenía idea que Tolkien era un escritor. Después me explicaron, no, si son libros. Me conseguí los libros, los leí, me encantaron y empecé a dibujar. Estoy muy como
Tolkien es muy descriptivo, entonces se prestaba para hacer ilustraciones. Entonces empecé como a investigar los personajes, a leerlo, por supuesto, a disfrutar mucho la lectura, y empecé a hacer algunos, creo que eran los personajes y las locaciones, los castillos, todo. Bueno, llegó el momento y Javier Ferrer sacó un portafolio con una acuarela. Las pinté en óleo y en acuarela. Y después vino el boom de la película y bueno, todos sabemos que fue un gran éxito. Y yo ya tenía dibujado en blanco y negro, muchas imágenes en blanco y negro en tinta china, y se sacó el libro Midgard con el tiempo. Que Midgard significa Tierra Media, y era mi visión de los mundos fantásticos de Tolkien. Yeah. Y este libro todavía se puede ver en alguna parte o conseguir. El libro, mira, tiene 2 ediciones. Midgard tiene una edición de Nenúfar, de la editorial Nenúfar, que saca que es visual, que saca el libro en tapadura. Claro. Y ese es de lujo, es preciosa la edición, quedó muy bien editada, bien impresa, todo de lujo, el visual la imprime muy bien, un trabajo editorial de lujo. Y después hay una versión aumentada con la biblioteca chilena, que es otra editorial pequeña. Bueno, lo interesante es que viene con mucho más dibujo, y esa está en venta ahora. Se puede encontrar también en eventos y pidiéndola en mi fanpage o en mi Facebook. Claro. Y mira, justamente tú tocabas la editorial Nenúfar y te quería preguntar por otra saga de fantasía épica, que es el Game of Thrones. Claro. Lo que pasa es que no estamos pegando unos saltos, pero en el tiempo, claro, pero como tiene que ver un poco con la fantasía. Sí, tiene mucho que ver, porque al libro el Midgard le fue bien, porque bueno, hay muchos fanáticos que lo compraron al tiro, todo, tiene muchos seguidores. Además que le gustaba mucho el dibujo, con muchos trabajos de tinta china de mucho detalle. Y el tema es que como le fue bien ese libro y estaba de moda Juego de Tronos, la misma editorial se sacó, digamos, sacar el Juego de Tronos. Y también hay un libro de tapadura, de lujo. Sí, con la misma idea, con algunos personajes y las locaciones. Sí, hay unos. Yo en estos momentos estoy mirando el libro porque lo tengo. Ya. Y hay unas ilustraciones que son espectaculares, como la de Sandor Clegane. Claro, sí. Sí, todo me dice, bueno, perro, yo me percaté me procuré de que se parecieran a la serie. Sí. No me basé en el libro como en el caso de Midgard. Claro. ¿Te fijas? Este está más basado en la serie. Claro, de hecho Lord Eddard Stark se parece mucho a la portada del primer libro del... Exacto. Claro, tuvo esa dirección. Y bueno, entretenido, y me gustaba mucho la serie y disfruté harto dibujar el libro. Sí, no, y es de lujo. O sea, los que sean fanáticos de Tolkien o de Game of Thrones tienen que conseguir estos libros, porque lo compro, sí. Porque de verdad yo soy un fanático de Game of Thrones y de Tolkien, y tengo todos los libros, por lo tanto este libro tenía que tener el de las ilustraciones de Tolkien, o sea, de Game of Thrones. Claro. Es que ahora lo tengo y con esto ya estoy feliz. Y tengo que conseguir el de Tolkien, así es que esa es mi próxima tarea. Sí, tiene... lo interesante es que en la segunda edición, donde cambió de editorial, incluyo Silmarillion, ilustraciones Silmarillion, incluyo más ilustraciones del Hobbit, y bueno, por lo menos vienen 40 ilustraciones más, por eso que es muy aumentada. Y es una versión de bolsillo y una versión grande, y versión formato grande. No, hay que conseguirlo. Es una nueva misión, y yo creo que para todos los que están escuchando este podcast, tienen que conseguir estos trabajos porque de verdad son increíbles. Mira, quería seguir en el año 2000. A partir del año 2005 realizaste algunos trabajos en algunos fanzines
de, por ejemplo, la revolución de los pingüinos. Claro. Y otros movimientos sociales que se están dando durante esta década. Están la revolución de los pingüinos, que tiene que ver con las marchas estudiantiles. Claro. Comienza a agarrar fuerza el movimiento mapuche, que tú también has llevado un poco la bandera de lucha del movimiento mapuche a través de las ilustraciones. Sí, bueno, de hecho se editó un trabajo que se llama Huaychafe por la razón o la fuerza, que lo guionizó Carlos Carvajal de Coquimbo. ¿Ya? Y bueno, a la par de muchos fanzines que después se incluyeron en la Operación Chile 2, porque esto de la reivindicación mapuche viene mucho antes, ¿te fijas? Porque después tuvo más repercusión, ¿no es cierto? Porque había más información y fue más mediático, pero viene de mucho antes. Y ahí yo lo topo cronológicamente. Y con lo que tú hablabas de la revolución de los pingüinos, a mí me tocó vivirla como profe, porque yo fui 18 años de profesor del liceo, bueno, todavía sigo siendo profesor en otro colegio, pero estuve de profesor en el Liceo Experimental Artístico apoyando el movimiento. Y bueno, de hecho hay un video de Anita Tijoux que ocupa hartos dibujos que hicimos en el movimiento mapuche, en el movimiento de los pingüinos, en el Liceo Experimental Artístico. Hay hartos flash de la imagen. Bueno, el tema es que todo lo que sea el movimiento pingüino se topa en Operación Chile 3, el que sale el próximo año. Ya. Qué bueno, esto hay que tenerlo también. Y además, bueno, aquí ya lo habías comentado, que tú haces diversas ilustraciones para estos juegos de cartas coleccionables, mitos y leyendas, y además que participas en hartas portadas para editoriales independientes de libros. Aquí quería preguntarte, ¿estos libros eran de fantasía? Y si puedes nombrar unos pocos libros en los que has participado. Sí, mira, de los que recuerdo, uno de un compilado de cuentos de gatos sobre gatos, cuentos de misterio de gatos. ¿Ya? Hice la portada, que además que lo interesante es que me dan mucha libertad de cómo yo visualizaba la portada. ¿Y tú eres fanático de los gatos? Que iban, claro, y aparte que me encantan los gatos, de hecho saqué un cómic de gatos. Y ahí después los proyectos, ahí te voy a dar más nociones de lo que viene con gatos. Ya, perfecto. Sí, no, viene algo muy interesante que, de hecho, antes que me llamara estaba dibujándolo. El tema de también una portada para unos cuentos. Mira, mi memoria no estaba muy buena porque lo hice hace como 3 años. Una portada como de La Llorona que hice. Para una editorial del Austroboria. Ahí está. Ya. Austroboria es un compilado de cuentos bien interesantes de escritores chilenos del sur. Claro. Ellos son del sur. Sí, de Valdivia. También, claro, creo que va por ahí. Y también me acuerdo de Intraterreno o algo así, de un cuento de ciencia ficción. También hice la portada. Recordando, a mí de repente se me olvida y después digo, lo encuentro así. Claro, hice también para 2 libros de Sinusargo, un editorial que es del norte. Del norte, claro. Claro, hice 2 portadas. Hice una portada para un libro de ciencia ficción que no recuerdo en este momento el nombre, pero bien un cuento muy loco, bien interesante. Me acuerdo el apellido de uno de los escritores, era Cuturrufo. Ya. Y me encantó el cuento, la novela, y también hice la portada. Hice la portada también a Espinosa Bardi, un excelente escritor chileno. Pablo, es muy capo, siempre me gustó mucho su manera de escribir. Él hice la portada también, que es de la editorial Sinusargo, que era bien Lovecraftiana la portada. Claro,
¿Puede ser la maldición de los Weatherly? Esa misma, sí, la maldición de... Sí. Bueno, me leí el libro, le hice la portada encantado. Sí, no. Así que no, bien, es bonito el trabajo de hacer portadas. Sí. Porque... Así que no, bien. Sí, porque va, por ejemplo, solamente con estos ejemplos que tú me has dado, vas dejando tu huella en distintas zonas geográficas de Chile, por ejemplo en el sur, como Austroborea, en el norte con Sinosargo, entonces va dejando tu huella en distintos lugares y eso es muy interesante y personas, por ejemplo, yo había olvidado la portada, de hecho tengo la nueva edición que sacó Pablo Espinosa Bardi, pero a través de la editorial Catarsis. Ah, claro, qué bueno, mira. Sí, pues entonces con Sinosargo no tengo ese libro, pero yo ahora logro entender que tú también trabajaste con él, entonces bastante... Sí, la primera edición. Claro, la primera edición. Entonces ahí, claro, uno se va dando cuenta de tu trabajo cómo ha trascendido a lo largo de todo Chile. Te quería preguntar sobre mitos y leyendas. ¿Cómo fue tu trabajo, tu experiencia de haber trabajado en algo como tan distinto al tema de los cómics, o de la literatura y que tiene que ver con las cartas? Y también cómo fue tu trabajo con Salo, cuando yo creo que fuiste alguno de los perjudicados también con la autoquiebra que claro, sí, por todo no repercutió a todos, pero bueno, es como de amor y odio, porque tiene cosas buenas y malas como todas las cosas. Bueno, eso igual significó viajar 2 veces a México, conocer gente allá que era fanático del juego y conocer gente súper buena onda, conocer pirámides, ¿qué más puedo pedir? Entonces eso, al haber trabajado para Mito y Leyenda, significaron un par de viajes para México. Claro. ¿Estos viajes a México aprovechabas de mostrar tu otro trabajo o solamente era obvio. Sí, absolutamente, sí. Ahí mostraba el trabajo que hacía con Tolkien y era bien comercial, pues, porque los eventos ya son masivos, son gigantescos. Y no, súper bien, excelente. O sea, ¿Y la recepción que ellos tenían de tu trabajo? Bueno, es que en realidad como que admiran mucho a los dibujantes chilenos. ¿Sí? Como que admiran mucho a los chilenos, sí. Es muy evidente ese descubrimiento, como que pensaban que Chile era un mega país, así. Y donde se producía harta arte y casi venir a estudiar arte a Chile. No, porque están súper equivocados, No, si era mucha gente me preguntaba, porque pensaba que es una cuna de arte y todo, ¿no? Pues sí. Y la realidad no era así, uno no se da cuenta que el mercado está ahí mismo en México por la cantidad de gente que tiene. Claro. Sí, no, muchas anécdotas buenas, pero simpáticos. Me encantó ir a México. Claro, y bueno, te interrumpí tu trabajo, claro, tuviste algunas visitas a México y otras experiencias gracias a Mito y Leyenda. Y también tú habías comentado anteriormente que sacaste un par de libros recopilatorios con respecto a esto. Claro, como las imágenes eran de los artistas, ¿sí? Salo podía reproducir cuantas veces quisiera en agenda, en producto, las imágenes. Yeah. Pero la impresión, a modo de impresión, pero como tú eres dueño de tus ilustraciones, pude sacar 2 recopilatorios. Uno de mitología chilena, porque también se editó mucho mitología chilena en Mito y Leyenda, y otro de griega. Tomé esos 2 libritos que son como más populares, como que más te pide la gente, sobre todo la mitología chilena. Y prontamente yo creo es muy posible que se recopile la mitología nórdica. Son como una colección de unos libritos chiquititos, pero muy bien editados por Visuales. Sí, yo tengo el de mitología griega, es espectacular. Ah, ya, claro, perfecto, sí. Por ejemplo, mitología chilena ya prácticamente no queda, porque tiene mucho más salida que la griega. Claro. Es una cuestión de que cosas que pasan. Sí,
Claro, yo justamente, son encargos que yo hago por el hecho de vivir en Temuco, que acá cuesta mucho, encontré siempre la misma crítica, cuesta mucho y uno, las pocas veces que viaja a Santiago, aprovecha de traerse uno de cada editorial. Claro, traer diverso, llevar material diverso. Claro, entonces no es mucho lo que puede traer. Por ejemplo, de tu trabajo tengo, como te decía, el de Game of Thrones, tengo el de mitología griega y tengo uno de Lovecraft en cómic. Ya, así es que obviamente para el próximo viaje voy a tratar de conseguir más y así voy agrandando mi colección tuya. Claro. Y llegando al 2010, la obra que realizaba con la técnica de plumilla en tinta china destacada en los artbooks Midgard, El Señor de los Anillos y Los Siete Reinos, Game of Thrones, que es lo que estábamos repasando recién, ¿cierto? Claro, sí. Claro. Y también hiciste, acá viene un trabajo bastante particular, que es lo que hiciste tú con la novela gráfica, El Húsar de la Muerte, que también fue realizada en conjunto con una compañía de teatro, porque era tú hacías la historieta, claro, y ellos hacían la obra de teatro con respecto a esta historieta. Entonces, la secuencia es la siguiente: ellos tomaron la primera película de cine, que en ese tiempo obviamente era muda, de Pedro Sienna. Tomó esa como referencia los muchachos de La Pato Gallina, que la compañía de teatro, y la traspasaron al teatro, y al teatro al cómic. Porque La Pato Gallina es un colectivo artístico que reúne diferentes artes. Entonces, a ellos les gusta el cómic también. De hecho, sus obras tienen mucho de cómics, muchos elementos de los cómics. Ellos tienen muchas obras. Y el tema es que me tocó dibujarla, fue una experiencia espectacular, aprendí harto, se sacó en blanco y negro y hasta el día de hoy se vende, porque es como bien emblemática el personaje de Manuel Rodríguez, y es una visión más contemporánea en cómo esta estética, es una estética como bien relacionada con el expresionismo alemán y con lo que es el cómic, que es un arte más moderno comparado con otra arte. Claro, y este trabajo sigue estando presente, porque me parece mucho que tú hiciste una historieta, pero después estaba en proyecto hacer algo más con La Pato Gallina. Sí, de hecho hace poquito se lanzó, que es 2118, la tragedia futurista. Ya. Sí, ya se lanzó hace como 2 meses atrás. Ya. La diferencia es que este es a todo color, es un trabajo a todo color, del mismo porte, el mismo formato del Húsar de la Muerte, como parte de la colección de los cómics de La Pato Gallina. Y bueno, salió mucho más rápido en cuanto a producción. Y bueno, para mí fue súper entretenido, porque fue volver a dibujar ciencia ficción, porque es más cercano al cyberpunk. Claro. Y bueno, fue una experiencia de volver a la ciencia ficción. Claro. Y con respecto a cyberpunk, te quería hacer una pregunta. Tú eres no sé si eres fanático, pero te gusta mucho todo lo que es el punk. No, en realidad me gusta todo lo que es la música, pero pero como expresión artística. Claro, es que se ha dado la coincidencia de que siempre en Chile yo vi siempre mucho punk. Los primeros punk que yo vi fue acá en Santiago, en Puente Alto, cuando mis papás se cambiaron de la Florida a Puente Alto, y claro, para mí fue descubrir como tribu urbana, estoy hablando del año 78, y verlo así. Entonces como que me llamaba la atención la estética. Entonces por eso es que tengo estos trabajos con punk. Tengo como una buena cantidad de bocetos con la estética punk. Y como moda, fue una moda muy fuerte acá. Bueno, algunas que dicen que no son modas, son como más filosofías de vida, pero claro, es como más dentro de lo que es la cultura urbana.
Claro. ¿Y qué música tú escuchas? ¿Algunos grupos musicales que son como tus preferidos? Claro, bueno, la música es súper importante en el tema de como compañía de un dibujante, porque toda la gente que hace arte siempre se acompaña de música. Mi gusto es bien transversal, yo escucho de música clásica y música más experimental, grupos más alternativos, ¿te fijas? Desde Bauhaus, bueno, la música de finales de los 80 mía fue de Bauhaus, de Cure, todos esos temas como bandas alternativas me gustan mucho. Esas que nadie conocía, bueno, The Cure es más masivo, Bauhaus no tanto, Killing Joke, pero siempre la mayoría, el 90% son bandas británicas, así que tengo una afinidad por las bandas británicas. Claro. ¿Y en qué formato tú escuchas? YouTube, pongo YouTube, le instalo unos buenos parlantes que suenan bien y súper interesante de dibujar con música. Claro. Pero bueno, a todos nos gusta la música. Sí, yo te preguntaba por el formato porque no sé si sigues coleccionando cassettes. Sí, yo todavía tengo cassette, yo todavía escucho cassette. Claro. Tiene ese encanto. De hecho, tiene una historia con los cassettes que tú cambiabas ilustraciones por cassette. Sí, yo cambié muchos dibujos. Sobre todo hay un muchacho, bueno, que realmente falleció bien joven, que era el director de la revista Ácido, Pablo Alibó. Y yo me acuerdo que las primeras propuestas, ellos me cambiaban dibujos por cassette, porque Pablo siempre fue un gran coleccionista de música. Y uno siempre necesita noticias de música para dibujar en armonía, pues como que te dan ganas, estás ahí en tu reducto personal, escuchando en tu mundo, dibujando y escuchando música, así la mezcla perfecta. Entonces siempre yo buscaba música para escuchar, sobre todo bandas nuevas. Bueno, ahí Pablo me grabó mucha música. Y ahí, no sé, por 10 cassettes por un dibujo. Y él tenía súper equipos, me lo grababa pero de lujo. Así que disfruté mucha música difícil de encontrar. Estamos hablando de que en tiempo de dictadura lo que se filtraba nomás. Sí, costaba harto. Claro, ¿no? Y los claro, cassettes, y cosas que compraban en el Bio también. Yo toda mi vida he ido al Bio a capturar material, libros, sobre todo música. Bueno, ahora ya es más fácil con el YouTube y hay muchos lugares donde conseguir buena música desde el internet. Claro, y de hecho hasta la década de los 90 todavía era difícil conseguir música. Yo creo que costó harto hasta después del 2000, ahí empezó a masificarse. Con la ayuda de internet, más que nada. Sí, no, maravilloso. Sí. Encontré música de bandas que me gustaban, como obras más raras, como por ejemplo nunca había tenido la oportunidad de escuchar la música de Lucifer Rising, que es de una obra de Jimmy Page. Claro. Que siempre quise escucharla, pues sabía que existía. Y el internet la subió en YouTube, así que siempre la disfruto. ¿Tú ubicas la Lucifer Rising? Sí. Una obra espectacular. Espectacular. Música incidental de película. Un ejemplo, ¿te fijas? De la facilidad de escuchar. Sí, hay mucho. Pero está también, yo tengo una colección de cassettes que alguna vez alguien los va a valorar por ahí. Claro, van a quedar para la historia. Van a quedar para la historia. Y de hecho, bueno, ahora está como la anécdota de que se le entrega el cassette a los chicos y no saben lo que es, cómo se reproduce. No, pues claro, ven como una rareza. Así es que, y yo creo que es difícil que, bueno, por ejemplo, los vinilos están volviendo, no son lo mismo que antes, tienen otro sonido como más digital, no guarda el sonido clásico de los vinilos. Sí, es espectacular. Sí. Y yo me acuerdo de haber tenido una colección de vinilos, de lo que era increíble, súper difícil conseguirlo en los 80. Llegaban cosas buenas igual, pero no las originales, por los discos originales.
Y me acuerdo haber tenido por lo menos unos 20, tenía unos del Sterling espectaculares. Claro. La cosa es que los regalé todo y ahora me arrepiento. Claro, en su época yo igual regalé hartos cassettes y ahora estoy arrepentido porque eran Sí, uno se arrepiente. Sí, así que... Bueno, volviendo a trabajos que has publicado, el 2015 tú publicas Lovecraft en cómic. Claro, eso comenzó primero como fanzines. Ya, claro, con 8 tomos que corresponden a... Claro, exacto. Y bueno, fue interesante porque yo quería hacer algo masivo. Había un público cautivo de que le gusta mucho Lovecraft. Busqué dentro de lo que me gustaría dibujar, no siendo mi favorito de los escritores de literatura sobrenatural, Lovecraft. Dije, ya, tengo que ser realista, es interesante, voy a buscar los relatos que más me gustan y los que más le gustan a la gente también, una mezcla de las dos cosas. Claro. Y se sacaron en kiosco y se vendieron nada. Kioscos, esa fue autoedición. Alcanzó a sacar 8 números y muchos fueron reimpresos. La cosa es que vino un editor, vieron 2 editores, pero uno llegó primero y me dijo, hagamos los libros, juntémoslo. Y hasta ahora lleva 5 ediciones como libro, que es el volumen 1, donde sale el retrato de Lovecraft, digamos, con toda su misterio. Entonces después viene el volumen 2, el volumen 1 es del año 2015, y el volumen 2, ¿de qué año es? Mira, yo, según mis cálculos, a los 2 años siguientes se sacó, porque estaba bien en boga el volumen 1, agotamos todo, ya, listo, agotamos todo en el sentido de que lo conocieran bien, y yo mientras estaba terminando el volumen 2, exclusivamente el libro, ya no como fanzine, directamente como libro. Y ahí saqué otros relatos que me gustaban más aún. Obviamente seguí investigando. Yo había leído algunos relatos antiguamente de él, pero investigué muchos otros relatos más que me gustaron para hacerlos, como por ejemplo Los gatos de Ultar, como La nave blanca, ya que son como relatos entre comillas más desconocidos. Claro. Bueno, Los gatos de Ultar eran un poquito más populares. Y este también fue a través de Biblioteca Chilenia, ¿cierto? Sí, claro, porque, claro, el loco ya estaban contentos porque había 5 ediciones del 1. Claro. Entonces ya había que continuar con entre comillas, con el éxito. Claro. ¿Y lo de Edgar Allan Poe va a ser a través de la misma editorial? Sí, de hecho se lanzó en Aguacero, en el evento Aguacero. Ah, ya. O sea, ya está disponible a la venta. Claro. Ah, claro. Bueno. Y ahora el fin de semana, recién pasado, el sábado, en un evento en el Café Literario. También lo estuvimos presentando. Ya. O sea que está, en estos momentos estaría disponible para los amantes de la literatura de terror. Está disponible Lovecraft en cómic 1, Lovecraft en cómic 2, y ahora está disponible Edgar Allan Poe en cómic. Y el formato de Edgar Allan Poe es lo mismo, varios relatos. Es lo mismo. Ya. Bueno, en este caso son 3 relatos, 3 relatos y más algunas historias cortitas, pero que están inspiradas en los mundos de Edgar Allan Poe. Ya. Entonces, en los últimos años tú has publicado está el Topo, está lo de Lovecraft, Edgar Allan Poe. ¿Qué otro trabajo has realizado durante los últimos años? Estoy dibujando el tema de Operación Chile 3. Claro. Para que salga el próximo año. Estoy recopilando, es más trabajo de recopilación. Y estoy haciendo un trabajo de... espérate un poquitito, deja recordar. Estoy haciendo un trabajo con un super guionista argentino.
Mira, es un guionista argentino que trabaja con Enrique Alcatena. Ubica a Enrique Alcatena, que es un gran artista, narrador y gran dibujante de cómics. Bueno, los que les gustan los mundos fantásticos, un clásico. Él dibujó mucho la revista Scorpio. Y mucho para el mercado norteamericano, dibujó Batman, de hecho. Pero un trabajo, mira, valga la redundancia, que siempre coloco ese término, es como un Batman de autor, así como más europeo. No es tan americano, pero es con un dibujo exquisito. La cuestión es que estoy trabajando con el guionista de él, que, bueno, ellos trabajan muchos años como dupla. La cosa es que estoy dibujando un cómic de 100 páginas y estoy en pleno yo creo que estar para el próximo año, porque tengo que, digamos, alternarlo con otros trabajos de cómics. Por ejemplo, haciendo un trabajo con historia de fantasma del Oriente. Y este cómic que vas a publicar con el guionista argentino, ¿este va a salir a la venta allá en Argentina o acá en Chile o en ambos países? Mira, no lo sé, pero de primera instancia acá en Chile, sí o sí, porque lo va a editar Nenúfar. Ya. O Visuales, que bueno, técnicamente es Visuales, porque Nenúfar es de libros tapadura. Yo no sé si van a ser tapadura, ¿te fijas? Pero el guionista es su nombre Eduardo Mazzitelli, que es un capo, un tipo más lleno de magia. Y en cuanto a los guionistas... Estoy súper motivado con ese trabajo, porque me gusta mucho, a mí siempre me gustó mucho los guiones de Eduardo. Claro. Y en cuanto a los guiones, también te quería preguntar, por ejemplo, el Topo, Lovecraft, otros trabajos que tú has realizado, ¿cómo lo hacías en el trabajo de guión? ¿Lo hacías tú mismo? ¿Trabajabas con otros guionistas? En el caso del Topo lo guionizó, el guión lo adaptó para cómics Vicente Plaza, que es un dibujante de los años 80. Y ¿cómo se llama? En el caso de Lovecraft, son adaptaciones que yo lo hago personalmente, pero en el sentido de la palabra son adaptaciones. ¿Te fijas? Insisto, adaptaciones libres. Claro, y son tuyas, tú mismo haces el guión. Claro. Y todo lo que el trabajo de autor de los 80 lo hago enteramente yo, las adaptaciones, las ideas, los conceptos lo hago yo. Ahí trabajo como dibujante y guionista. Claro. Y bueno, también está también comentabas que tenías como en carpeta, como proyecto, el Mitología Nórdica. Claro, eso está listo, pero ¿cómo se llama? Tengo que volver a revisarlo, hacerle un vistazo a los textos. Pero ese sí, lo más... ¿Y algún otro trabajo que haya quedado sin comentar? De los trabajos que tú hayas realizado en toda tu vida como ilustrador o a futuro que tengas pensado, o algo que tal vez no estés trabajando y que tengas como las ganas de trabajarlo en algún momento. Bueno, lo que pasa es que siempre hay ideas. Por ejemplo, ahora en estos momentos estoy evocado con toda mi energía al trabajo del como te digo, con Eduardo Mazzitelli. Porque es de mucho detalle, son con diferentes capítulos, tiene personajes muy interesantes, que bueno, ya están todos aprobados los personajes. Estoy ya de lleno en el cómic, pero por ejemplo yo veo carpeta y me acuerdo, digo, de verdad que esto me parece interesante, pero también hay un western que quiero hacer, que está planificado, que lo tengo dibujado a nivel de boceto, porque quiero volver también a retomar el tema de los westerns. Y también hay un trabajo ahí pendiente.
Pero como te digo, estoy más abocado a este otro, y además que también estoy dedicado al trabajo de hacer el volumen 2 de Edgar Allan Poe. El volumen 2. Sí, porque lo más probable es que salgan dos libros, dos publicaciones. Claro. Están dibujados, pero hay que tintarlos. ¿Te fijas? Porque igual el proceso más lento es dibujarlos, pero el tintado es un poco más rápido, entre comillas, un poquito más rápido. Pero igual hay que hacerse tiempo, además que yo hago clases de profe también, hago clases de cómic y ilustración y arte visual en general. Ya. ¿Y eso en qué colegio? ¿Cómo? ¿En un colegio hace estas clases? En un colegio, sí, en Providencia. Sí, hago. Entonces también tengo que alternarlo. Claro. Mire, Juan, te quería hacer como la última pregunta para no quitarte más tiempo del trabajo que estás desarrollando con gatos. ¿Y qué tiene que ver a propósito, el trabajo con gatos? ¿De qué se trata? Mira, sí, es un trabajo, es un cómic completo. ¿Tú te refieres a uno el que ya se editó? ¿O el que se va a editar? El que se va a editar. No, claro, bueno, lo que pasa es que la idea es no hablar mucho del trabajo para que después sea como una sorpresa. Ya. Pero está dentro del género de la fantasía. Ya. Porque es el género que domina Eduardo Masitelli. Ya, perfecto. ¿Te fijas? Pero es un caso con... Yo leí el guión y me encantó, sí, me dieron ganas de dibujarlo. ¿Sí? Pero a mí me gusta mucho el estilo que él tiene de contar historias. Lo que te doy, así te digo desde ya que él es profesional en el tema, entonces vaya a encontrar igual una buena historia. Y bueno, la última pregunta que te quería hacer es con respecto al movimiento del cómic. ¿Cómo tú has visto la evolución en los últimos años? ¿Cómo ves tú también el trabajo que se está realizando a través de artistas jóvenes que están dibujando ya? No sé si es tu preferido, pero tal vez ayuda a que se fomente más el cómic a nivel nacional, pero que tiene que ver con estos superhéroes que están saliendo, por ejemplo, a través de Mitomano Comic, que tienen sus superhéroes, o también los más conocidos, que son los de la Galva Tropa, que está Guido Kid Salinas. Entonces, claro, te quería preguntar sobre el movimiento y también, aprovechando dentro de la misma pregunta, es sobre las Comic Con. Si tú participas en las Comic Con y cuál es tu visión al respecto, si es que realmente ayuda a los ilustradores nacionales. Sí, mira, bueno, en cuanto al acontecer de los cómics acá en Chile, a ver, ¿cómo decirlo? Yo creo que los dibujantes hay muchos buenos dibujantes, pero para mi visión faltan buenos guionistas, como que siempre faltan buenos guionistas. Bueno, hay gente que me dice, pero ¿cómo? Bla, 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 pero realmente hay muchos buenos dibujantes en Chile, pero faltan contar historias más interesantes. Claro. Ya, pero bueno, igual lo bueno también es que existen hartos eventos de cómic, eso es buenísimo. En los 80 era impensable de que existiera algo que... Si me lo hubieran contado en los 80 que en el futuro iba a ocurrir esto, de que existieran tantos eventos, no hubiera creído, pues era como fantasía. Hay muchos lugares donde mostrar el trabajo. Bueno, y en realidad todos los eventos ayudan, pues sí. De hecho, la Comic Con estaba bien criticada y ahora este año todos quedaron contentos porque como que se pusieron las pilas y reivindicaron en cuanto al trato con los dibujantes y quedaron todos contentos. Si tú le preguntas a todos los que participaron en la Comic Con, están todos contentos. Sí, eso ¿ya? es... Entonces, todos los lugares son buenos. Es como hay lugares que te critican por qué tú vayas a ese evento y todo, me parece una estupidez. Pues yo les digo, es como cuando a ti te invitan a una fiesta. Tú vas, te invitan a una fiesta, ¿vas o no vas? Yo voy, yo prefiero estar. Sobre todo si te invitan, ¿te fijas? Pero yo creo que todos los lugares son
son interesantes, son importantes, aunque sean eventos chicos, eventos tanto como digo, los eventos chicos como los grandes. Exactamente. Y la otra pregunta que te quería hacer era con respecto a bueno, tú haces clases en un colegio y también das charlas a niños que les interesa el tema del dibujo, o tal vez no tienen dedos por piano, como se dice, para el dibujo, pero sí les puede interesar el cómic o lo que contiene el cómic. Por ejemplo, tú hablas harto del cómic de autor. Entonces, el mensaje que tú les das a ellos, más o menos, si tú puedes sintetizar en algunas pocas palabras como el mensaje que tú siempre le das a los chicos en estas charlas con respecto al cómic y a lo que se demuestra a través del cómic. Ya, mira, tú dices a nivel de consejo, Sí, claro, a nivel de consejo, claro. Lo que tú tratas de demostrarle en las charlas, porque me imagino que en las charlas tú le muestras tu trabajo, pero también hay un poquitito de consejo. Claro, mira, cuando son muy jóvenes, ellos están en plena búsqueda y lo que quieren ver resultados rápidos. Claro. ¿Ya? Entonces, claro, yo les enseño más técnicas para que aprendan a dibujar más rápido, a resolver y a contar historias. ¿Cómo contar una historia? Por muy simple que sea, sacarle partido a una historia. Y bueno, lo otro es como consejo siempre es que lean, pues sí, ahí está todo, ahí está la información. Tú te nutres con autores, con grandes autores, con los clásicos, por ejemplo. Claro. Leer todo lo que venga a la mano. Obviamente siempre uno busca las temáticas que más le agradan, porque la idea es disfrutar, por no sufrir. Bueno, igual los chicos no leen mucho, ese es el problema, ¿no? Es sumamente importante, pero yo siempre les digo, al principio se sufre un poco, pero después se disfruta, como que tú dices, ya, esto es mejor que ver una película, leer un libro. Esa es como una meta, pero es como, en general, es difícil que pase, porque están muy distraídos con efectos especiales y películas con guiones donde todo es visual. Entonces se distraen mucho con la imaginería, con los efectos, pero no con el contenido. Es como cuando tú vas a ver una película, te vas y al otro día ya la olvidaste porque no te deja nada, te deja puras explosiones, puro efecto. Sí. Y rara vez ocurre que tú vas a una película y te queda algo y tú querés verla de nuevo, porque es como un buen libro, vos tú querés volver a leerlo y descubrir más cosas. Eso se va descubriendo con el tiempo. Y uno busca lo rápido, los efectos rápidos, lo inmediato. Sí. Pero con el tiempo tú vas buscando otras cosas que te dejen, que te produzcan algo, que te asombren. Y eso me hace... A mí las películas de ahora me asombran por los guiones malos, mucha película gringa, mala, pésima. De repente leí un libro o un cómic argentino y me asombra mucho más. Hay más contenido en un cómic de repente. Claro. Sí, es verdad. Y me hace mucho sentido con respecto a lo que tú decías de los guiones, de la crítica tuya iba sobre los guionistas chilenos. Claro, oye, yo me incluyo también a todo esto, porque uno siempre está descubriendo, uno nunca termina de aprender, no significa que yo, ¿me entiendes? No, de hecho no me considero para nada un gran guionista, pero en general los guionistas, la gente que trabaja en guiones acá en Chile, les encuentro que falta todavía. Por ejemplo, a diferencia con los argentinos, que vienen grandes dibujantes y grandes guionistas. Claro. Entonces, como mirar más para Argentina. Claro. Entonces lo que tú tratas de enseñar es justamente de que contar una buena historia. Claro, y con contenido. Pero como digo, al principio cuando son muy jóvenes, los vinculo más al tema a las técnicas, que aprendan a dibujar, claro, como herramientas. Y de a poco sugiriéndoles que vean tal y cuales películas, ¿te fijas? La misma Akira es una gran película, tiene un guión interesantísimo. Y a los cabros les gusta, les encanta el trabajo de Otomo. Por ahí buscando ciertos autores para que vean y lo disfruten y vayan dejando un poco los Pokémon y toda esa
¿Me entiendes? Como era muy superficial, hoy anda poquito dejando y buscando, profundizando más en el tema, claro, del contenido. sí. Pues son etapas también. Claro. Hoy hemos hablado con respecto a, recién estábamos hablando del cómic actual, del movimiento, cómo se está viviendo el movimiento actual con nuevos guionistas, o sea, con nuevos ilustradores, nuevos cómics que están apareciendo. Hicimos un viaje por 4 décadas, de década de los 80, de los 90, de 2000, y ahora que está terminando de 2010. Por 4 décadas hemos estado paseando con respecto a tu trabajo. Hemos hablado con respecto a la historia que hay detrás de estas 4 décadas, los distintos movimientos sociales que tú has logrado plasmar a través de tus ilustraciones. Hemos hablado de tus gustos de cine, de música, de literatura. Hablamos de muchas cosas muy interesantes, así que te quiero agradecer que hayas compartido este largo rato de esta larga conversación, y que ha sido bastante, a mí me dejó muy contento porque aprendí harto de un ilustrador que es considerado un maestro para muchos, incluyéndome. Así es que te quería agradecer de haber compartido en este segundo capítulo de Próceres de la Historieta. Oye, no, pues para mí las gracias van para ustedes, porque igual para un autor es súper importante que se fije en su trabajo, uno hace las cosas para mostrarlas. Entonces, al escuchar esta entrevista, mucha gente recién te va a descubrir. Y eso es súper importante para alguien que quiera mostrar su idea y sus opiniones, porque uno siempre está dando opiniones en las historias que está contando. Claro, y esta entrevista va a quedar, pues tú eres fanático de YouTube, va a quedar a través de YouTube, sí, va a quedar a través de otras plataformas de podcast, así que lo pueden escuchar en distintas plataformas, y la idea es que lo compartan, esta conversación que tuvimos, esta entrevista con nuestro amigo Juan acá, y quiero darte las gracias por querer participar de este podcast, agradecer a todos quienes estén escuchando, a todos quienes comparten este audio, y bueno, me despido para el próximo episodio de Próceres de la Historieta, donde tendremos a otro prócer para hablar de su trabajo en el cómic, de la novela gráfica o historieta. Así que muchas gracias, Juan Vázquez, te quiero agradecer y hasta pronto. Esperemos que pronto estemos conversando de otros trabajos que tú hayas realizado. Ya, pues muchas gracias y en algún momento volveremos a conversar. Sí, pues, ya. Muchas gracias. Chao. Muchas.